Yo estaba conversando acá con el doctor Carlos Caro, que ya está con nosotros esta tarde en los estudios de Canal N, porque quería evaluar con él respecto a la promulgación de un decreto que está modificando el Código Penal en varios puntos y está disponiendo medidas, yo quiero leerlo para decirlo con claridad, medidas para el deshacinamiento de los establecimientos, es lo que dice la norma que ha sido promulgada el 22, pero también dice para deshacinar los penales y también regular la vigilancia electrónica, requisitos para la suspensión de la condena y la prisión preventiva. Bueno, hay pronunciamientos de todo tipo, de todo ámbito. Estamos con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, justamente para evaluar, usted que ha podido revisar la norma que está generando polémica porque puede ser interpretada por algunos, en algunos sentidos, como beneficiar a los corruptos, otros dicen que es discriminatoria, en fin, hay mucho para el análisis, pero por favor explíquenos por partes quiénes se vendrían beneficiados con esta norma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acá tenemos una norma en efecto polémica. Por un lado es una respuesta al problema de las cárceles, ¿no? Tenemos las cárceles que no dan para más, completamente hacinadas. Se requieren medidas de despenalización, pero el origen del problema no está ahora en la salida, sino el origen del problema está en la entrada. Las penas son muy elevadas. Hemos visto hace menos de un mes que se han elevado las penas para quien roba un celular hasta 30 años de privación de la libertad. Consecuentemente, tenemos muchos procesos, prisiones preventivas sin sanción, sin una sentencia, o por otro lado tenemos condenas apenas elevadísimas por delitos que no son tan graves. Esto es una válvula de escape, solo una válvula de escape que permite, por ejemplo, que en los casos en los cuales la prisión preventiva se podría dictar, ahora se ha elevado la pena prevista o la prognosis hasta 5 años, lo que podría hacer el juez es aplicar el grillete electrónico en vez de enviar a una persona a prisión preventiva, como le pasó a Toledo en Estados Unidos, y además se prevé la posibilidad y necesidad de que el juez cada 6 meses convoque una audiencia para revisar la prisión preventiva. Pero eso no es todo, porque la ley es más generosa. La ley prevé también que en aquellos delitos donde la pena puede llegar hasta 12 años, tratándose de menores de 25, o hasta 10 años como regla general, 10 años de cárcel, ¿no? Pero estamos hablando de delitos graves, ¿no? Delitos graves, por supuesto. Si hablamos de 12 años, estamos hablando de... Homicidio, por ejemplo. Homicidio, o sea, sí. se puede ir con un grillete. Exactamente, con un grillete electrónico. Y el gran problema que está detrás es que el grillete electrónico es un proyecto completamente desfinanciado por parte del Estado. Esto requiere tecnología, esto requiere innovación, esto requiere sector privado y sobre todo confianza, ¿no? Y la confianza solamente viene en la medida que hay un sistema que haya, digamos, cumplido su finalidad, por lo menos en una etapa inicial, en una etapa piloto. Si me permite, para ir por partes, vamos a hablar del grillete electrónico. Actualmente hay presos o condenados, para ser más precisa, que tienen un grillete. Pero hasta donde yo recuerdo, corríjame usted por favor, eso es financiado por la persona que es sentenciada. Por lo menos parcialmente, ¿no? Entonces, en un porcentaje, porque es algo caro. Es algo caro, es un sistema caro. La monitorización, que es prácticamente 24/7, eso tiene un costo, ¿no? ¿Quién va a asumir el costo según esta nueva normativa? Según esta nueva norma, debiera de asumirlo el Estado. Es por esa razón que se ha previsto que hay una modificación en el calendario de aplicación. La norma no va a entrar en vigor de un día para otro, va a haber un calendario de aplicación. Podría ser que entre completamente en vigor lo del grillete electrónico en un periodo de 2 o 3 años, según la financiación que tenga el Estado para llevar adelante este proyecto. Hay varias modificaciones. ¿Se están protegiendo los políticos mismos con estas normas? Yo pienso que sí, porque si bien la ley tiene prohibiciones, por ejemplo, beneficios penitenciarios como el del grillete electrónico, cumplimiento parcial con grillete electrónico, no cabe para delitos graves, o si bien, por ejemplo, existe una norma parecida, este tipo de parches, no exclusiones, digamos, para aquellos casos en los cuales se puede canjear la pena, no lo hay tratándose de la suspensión de la ejecución de la pena o de la reserva del fallo condenatorio, que son también 2 medidas que se han previsto, reformas del Código Penal, donde la regla de conducta puede ser el grillete electrónico y la pena podría eventualmente llegar incluso hasta los 8 años, ¿no? Es decir, podría haber una condena condicional hasta 8 años, donde el condenado pueda cumplir esa pena fuera de prisión. Un homicidio simple, que tiene pena de 6 a 20. El juez le impone 7, podría imponer suspensión de la ejecución de la pena bajo esa condición. Se han mencionado muchos casos de beneficiados incluso a futuro, lo han dicho algunos especialistas, incluso
hasta la misma Presidenta de la República que está siendo procesada o investigada, para ser más puntual. Y bueno, sin ir muy lejos, tenemos un caso del señor Cerrón, que está prófugo de la justicia. Él tiene una condena de 4 años. Tiene una condena a pena efectiva de 4 años. O sea, él se vería beneficiado con esa norma. Eventualmente podría haberse beneficiado por esta norma porque las exclusiones solamente están previstas para determinadas circunstancias, pero no, por ejemplo, para la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio. Hay muchas voces en contra. Incluso usted ha podido escuchar hace unos instantes al presidente del Poder Judicial que dice que se está fomentando de alguna forma la criminalidad o la lucha justamente contra la seguridad ciudadana, que, digamos, el espíritu de esta norma, que está bajo el manto protector de estas facilidades que tiene justamente el Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, pero estaría generando un efecto contrario para algunos. Se puede producir lo que se suele llamar la puerta giratoria, ¿no? Gente que entra a prisión, sale, vuelve a entrar a prisión, vuelve a salir, pero acá hay un tema. El problema es que las cárceles, como decía al principio, no dan para más. Se requiere una medida. De pronto esta no es la más idónea. ¿La medida no sería ser más penales en todo caso? Esa es una alternativa, pero también es una medida que va a demandar mínimo un mediano plazo o un largo plazo, porque nuevamente estamos hablando de proyectos de inversión pública. Estamos hablando de temas que están en el fondo de las prioridades de los gobiernos que han venido viniendo, porque no es un tema exclusivo del actual gobierno, sino el hacinamiento de los penales. ¿Tiene cuánto? Más de 10 años, 20 años. Es un tema histórico. Cada vez que se construye un nuevo penal ya estamos en defecto. Es la forma más correcta de escribirlo. ¿Por qué se sigue postergando el tema de construir más penales? Aunque creo que están construyendo unos penales, me parece, en otros puntos del país. ¿Por qué no insistir más con eso antes de generar esta puerta giratoria de la que habla usted? Claro, yo creo que en verdad, en definitiva, el tema de la urgencia de construir más penales es algo que está en agenda, yo diría que desde los años 90 por lo menos, pero en esencia acá hay un factor legislativo. Las penas previstas en la ley son demasiado elevadas. No todos los casos son corrupción, no todos los casos son de crímenes violentos. Sobre eso creo que hay una cierta unanimidad de que estos casos deberían ir a prisión, sí o sí, sin ninguna excepción. Pero el régimen de revisión de penas y condenas es algo que va a ser posible con esta ley, pero el detalle es de que le otorga demasiado poder a los jueces. Claro, porque en buena cuenta, por poner solo un ejemplo, insisto, porque son muchos los que se verían beneficiados, los corruptos van a ver beneficiados. Por ejemplo, como los mismos que aprobaron la ley de la prescripción y que si bien puede tener sus beneficios, su fundamento, pero en la práctica son los mismos congresistas los que se la están aplicando a su favor, ¿no? Entonces acá podríamos tener una situación similar. Entonces, casos donde la pena prevista podía ser 7 o 10 años, son casos que podrían terminar beneficiándose por este tipo de normas que se han aprobado. Pero como vuelvo a decir, acá la clave está en el juez, ¿no? La pregunta es, ¿confiamos en los jueces o no? Y yo creo que ahí siempre vamos a tener un gran halo de dudas, ¿no? Porque no todos los jueces son honestos, lamentablemente hay corrupción en el Poder Judicial y el crimen organizado, la criminalidad en general, corrompe todos los canales del sistema judicial. Entonces, para ir resumiendo un poco de su análisis, tiene sus pros y sus contras, efectivamente, pero si ponemos en una balanza el costo-beneficio, teniendo en cuenta que también los congresistas tienen que jugar su parte en el tema de las penas de las que usted hablaba, esta medida, el espíritu de esta medida sería el indicado, ¿se condice con la decisión que se ha tomado por parte del gobierno? No, parece una contradicción, porque por un lado se busca perseguir la criminalidad. Luchar contra la seguridad ciudadana. Claro, y por otro lado tenemos esta válvula de escape, pero que está mal regulada. Se pudo haber hecho mejor poniendo más condiciones para la aplicación de la norma por tipo de delito, por la prognóstica que el juez debe realizar. No se establece, disculpe, en la norma ningún tipo de delitos específicos, simplemente dice de penas menores de 12 años. Exactamente, pero hay algunos parches, por ejemplo, para los beneficios penitenciarios, cualquier reforma, grillete electrónico o canje no cabe, por ejemplo, para los casos de corrupción, los casos de criminalidad organizada, pero son parches excepcionales. No hay una regla general prevista. Entonces, hoy en día una condena a 7 años podría terminar en una condena apenas suspendida o con grillete electrónico. Volvemos al tema de los grilletes electrónicos. Actualmente el Estado cuenta, digamos, yo sé que son costosos, que actualmente según la legislación es financiada en parte por la persona sentenciada, pero digamos que vamos a suponer que se empieza a ejecutar la norma y tienen que salir de prisión. ¿Existen esas grilletes suficientes para todos los sentenciados? No, en este momento no hay ni la tecnología, ni la ciberseguridad, ni la infraestructura, digamos, para un seguimiento adecuado de lo que puede significar este grillete electrónico. Por eso decía al principio, esto debería de ser un proyecto de inversión pública con el cual el Estado debería de comprometerse y es un proyecto a mediano plazo.
Correcto, doctor. Tenemos una información de último minuto que me gustaría que nos acompañara para revisarla y que es referida al procurador Daniel Soria, que justamente mencionábamos hace algunos instantes. Ahí tenemos el documento que da cuenta de que el gobierno de Dina Boluarte, a través del viceministro de Justicia, está retirando de manera temporal del cargo al Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, hasta que culmine, dice, el procedimiento disciplinario, que bueno, está en curso. En la parte resolutiva señala que el funcionario Daniel Soria, la medida cautelar de exonerar de obligación de asistir al centro de trabajo y de prestar servicio bajo cualquier modalidad de trabajo hasta la emisión del acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario y, consecuentemente, exonerar de conformidad a lo dispuesto. Bueno, es bastante largo y es bastante técnico la parte, pero en buena cuenta lo que se está haciendo con este documento que tiene... Está suspendiendo en el cargo. Lo está suspendiendo, claro, tiene fecha de hoy, 24 de noviembre. Bueno, lo está suspendiendo. Lo está suspendiendo en el cargo y es curioso de que esto, más allá de si el doctor Soria es el más idóneo para el cargo, más allá de ello calza o casualmente se produce después de que él haya promovido acciones penales contra el hermano de la presidenta, ¿no? Por todos estos temas de nepotismo, los casos de colusión en el que está investigado. Entonces cualquiera podría pensar de que hay ahí más bien una conexión y es más una decisión política que otra naturaleza, ¿no? Pero... Y eso vuelve al análisis de lo que se ha debatido mucho, por lo menos en más de una oportunidad, sobre la designación de los procuradores, ¿no? Que debía ser de manera independiente y no nombrados por el gobierno, porque finalmente terminan siendo parte de, ¿no? Exactamente, yo pienso que los procuradores deberían de ser nombrados por un ente muy parecido a la Junta Nacional de Justicia, más allá de sus cuestionamientos, y su designación y su permanencia en el cargo no debe depender del poder político, debe ser un cargo, digamos, de carrera, idóneo, para que se pueda cumplir con las funciones de defensa de los intereses del Estado. Y acá evidentemente se está, digamos, por lo menos generando un halo de duda en torno a la politización respecto a este cargo. Claro, estamos hablando de la suspensión del procurador Daniel Soria, que es lo último de la información, lo que acabamos de compartir con ustedes, pero también al empezar a las 2 de la tarde compartimos también la decisión que se ha ratificado en realidad de suspender, se ha confirmado la suspensión del fiscal Rafael Vela por 8 meses y 15 días. Se está descabezando el equipo Lavallato. ¿Qué piensa usted al respecto? Desde mi punto de vista es una decisión desproporcionada. Si es que el tribunal o los que juzgan este tema, que son los de los órganos de control del Ministerio Público, consideran que hay una infracción, esta es una infracción finalmente que se reduce a palabras, un tema de libertad de expresión. Se le critica, se le quiere sancionar por el hecho de haber, digamos, en cierto modo ofendido, digamos, a los jueces que estaban tramitando una prisión preventiva y tenían que revisarla. Es un tema de libertad de expresión, hay una gran discusión constitucional detrás. Evidentemente, la ley tasa esto como una infracción administrativa, pero en definitiva para mí esto no debería de significar una suspensión en el cargo por 8 meses y 15 días. Estamos hablando de un funcionario público que está a cargo de los procesos más importantes dentro del sistema, ¿no? Emblemáticos. Emblemáticos. Y traer a otra persona por ese periodo de tiempo que se empape, eso solamente, claro, eso solamente le puede tardar 6 meses, ¿no? Entender todos esos procesos, entender todos esos trámites, las estrategias. Por lo tanto, quien sale perdiendo acá desde mi punto de vista es el Estado más que el propio doctor Rafael Vela. Doctor, ¿estamos hablando de la judicialización de la política, cree usted? Por supuesto que sí, porque creo que así como a los abogados, yo soy abogado, no nos gusta perder, evidentemente a los fiscales tampoco, pero hay una cosa clave, que es, tenemos que estar en el debate, tenemos que estar en la contienda. Entonces, tú no puedes sacar al rival de un proceso a través de este tipo de medidas, ¿no? Como la suspensión del señor Soria porque denunció al hermano de la presidenta, o al doctor Vela porque habló mal de un tribunal, ¿no? Yo creo que debe de haber estabilidad en el cargo, igualdad de armas, no solo desde la perspectiva de la defensa, sino también desde la perspectiva del Estado. Y eso implica proteger los cargos de los fiscales y de los procuradores. Muchas gracias, doctor Carlos Caro, por esta entrevista que empezó con el tema del decreto legislativo y ha terminado con el tema de estas suspensiones que nos han tomado, tienen la atención puesta en toda la ciudadanía y la preocupación sobre todo porque estamos hablando efectivamente de investigaciones emblemáticas, no tanto en el caso como Lavallato como la del procurador que justo recientemente había solicitado la investigación del hermano de la presidenta. Le agradezco bastante por sus comentarios.